Entonces, también tenemos otros núcleos, por ejemplo, el núcleo arcuato, el cual secreta algunas hormonas, por ejemplo, como la dopamina, que dentro de ellas, ella es una hormona que inhibe pues la secreción de la prolactina. Y también pues secreta, por ejemplo, hormona liberadora de gonadotropina y la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Más que nada, estas hormonas pues lo que hacen es que regulan la función de las hormonas o la liberación pues de algunas hormonas de lo que es la adenopófisis. También tenemos, por ejemplo, el núcleo ventromedial que está relacionado con bueno, es el que se encarga, que es el centro de la saciedad, y el núcleo lateral, pues que es el que se encarga del centro del hambre. También tenemos el núcleo anterior y posterior que regulan la temperatura. Dependiendo del tipo de temperatura, tenemos para el anterior lo que es el calor y tenemos para el posterior que respuesta más que nada al frío. Y tenemos el núcleo supraquiasmático, perdón, que es el que regula el ritmo circadiano, que ese es el que vamos a ver pues también el día de hoy ya para el final del tema. Entonces, dentro de la función neuroendocrina, miren que aquí tenemos el hipotálamo y el hipotálamo, pues dentro de todos los núcleos, pues libera diferentes hormonas. Por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tiroitropina, dopamina, hormona liberadora, hormona de crecimiento y la somatostatina. Entonces, también miren que aquí tenemos algunas células neurosecretoras, más que nada porque los axones de estas células no liberan la hormona directamente desde el hipotálamo, sino que los axones de estas neuronas se extienden hasta la neurohipófisis, que es la región posterior de la hipófisis o glándula pituitaria, también como ustedes la conocen, y libera pues hormonas como ADH y oxitoxina, que estas son las que nosotros nos vamos a ver el día de hoy, pues porque corresponde a la función neuroendocrina pues del sistema nervioso, pues. Y entonces la ADH como función tiene esto, reabsorber o mover agua de los riñones hacia el líquido intravascular. Y la oxitoxina, o sea, los vasos sanguíneos. Y la oxitoxina, pues más que nada actúa en las glándulas mamarias, en las células epiteliales, mioepiteliales, para esto favorecer lo que es la contracción, pues, de la glándula mamaria y se favorezca la eyección de la leche. Entonces, miren que cuando el sistema, digo, desde el hipotálamo, cuando se liberan estas hormonas, entonces ellas pasan la línea media o la eminencia media, pues no la línea media la utilizamos más que nada es cuando, por ejemplo, en nervioso, un axón pasa la línea media hacia el lado contralateral. A lo que me refiero a la eminencia media, me refiero más que nada a esta estructura, que la vamos a ver un poquito más adelante, que es el sistema portal hipotalámico hipoficiario. Bueno, si ya estoy aquí, lo voy a decir, ¿no? Entonces, miren que el hipotálamo libera las hormonas hacia lo que es el plexo primario del sistema portohipotalámico, portohipoficiario, perdón. Y entonces las hormonas descienden a través de las venas portohipoficiarias hasta llegar a otro plexo, que es el plexo secundario del sistema portohipoficiario. Entonces, aquí es donde ellas ejercen su función con las células que podemos encontrar en la hipófisis anterior para la liberación de otras hormonas. Entonces, eso es lo que se refiere a que pasa la línea media. Bueno, la eminencia media, lo estoy diciendo mal, la eminencia media. Y una vez que llega a la adenipófisis, miren que actúa en diferentes células, las cuales van a estimular la liberación de otras hormonas, como la hormona luteinizante y la folículo estimulante, la hormona adrenocorticótropa, que es la CTH, la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, la prolactina, bueno, que más que nada la dopamina, pues inhibe la prolactina y tenemos la hormona de crecimiento, que ella es estimulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento, pero la hormona de crecimiento también es inhibida por una hormona que nosotros le llamamos somatostatina. Entonces, al final tenemos pues todas las funciones de estas hormonas que están relacionadas más que nada, por ejemplo, LH y FSH en las gónadas actúan tanto en hombres como mujeres para el desarrollo pues de las características, bueno, para secretar otras hormonas, pues más que nada, por ejemplo, la testosterona en el varón y en la mujer los estrógenos y la progesterona. La CTH en la corteza adrenal estimula la secreción, por ejemplo, de la hormona cortisol y aldosterona, pero más que nada mantiene como su función, pues mantiene la función de la corteza adrenal. La TSH en la glándula tiroides estimula la secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4 y la prolactina en la glándula mamaria inhibe la secreción
de leche. De hecho, solamente en periodos pues como el embarazo es que se estimula pues la producción de la leche y la liberación de la prolactina. Y claro, en algunos casos patológicos, donde por ejemplo haya alguna lesión o de repente un adenoma que secrete mucha prolactina, entonces la inhibición de la dopamina pues no va a ser funcional y también se puede secretar leche. En ese caso patológico pues se le llama galactorrea. Y bueno, la hormona de crecimiento pues trabaja en el hígado y en todas las células, en la mayor parte de las células de todo el cuerpo. Pero bueno, tiene función en el hígado, perdón, sintetizando otra hormona, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que también ejerce casi las mismas funciones que la hormona de crecimiento. Em, en cuanto a las principales hormonas liberadoras e inhibitorias hipotalámicas, pues miren que aquí están los nombres. Las siglas estaban acá, los nombres están aquí. Entonces, hormona liberadora de hormona de crecimiento, aquí. Entonces, el lugar de síntesis, por ejemplo, núcleos ventromediales. Esto de la estructura química para cada una de las hormonas, yo lo coloco aquí más que nada para que sepan, pues, que al final es una cadena sencilla de aminoácidos, que no son proteínas completas, sino que son cadenas de aminoácidos, con excepción de la dopamina, que ya sabemos que es una catecolamina, pero esto, pongan ahí, no me lo debo de aprender para la clase, ¿sí? Digo, para el parcial. La estructura química es lo único que no se tienen que aprender para el parcial. Nada más lo pongo ahí para que sepan, pues que dentro de la clasificación son peptídicas, es decir, constituidas por cadena de aminoácidos. Y la dopamina es una catecolamina, porque recuerden que después de la dopamina, bueno, en la misma vía, después se sintetiza, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la función estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Tenemos la somatostatina, o también se llama hormona inhibidora de hormona de crecimiento, que se sintetiza en el núcleo paraventricular y acuato e inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. Tenemos la hormona liberadora de tirotropina, que se sintetiza en los núcleos dorsomediales y estimula la producción de la TSH, hormona estimulante de tiroides. Tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, o también hormona liberadora de hormona luteinizante, recibe ese nombre también. Entonces se encuentran en los núcleos, bueno, se sintetiza en los núcleos ventromediales y estimula la producción de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Tenemos la hormona inhibidora de prolactina o dopamina también, llamada así. Se sintetiza principalmente en el núcleo paraventricular, pero también lo podemos encontrar en el núcleo arcuato, y esto inhibe la producción de prolactina. Y tenemos la hormona liberadora de corticotropina, que se sintetiza en el núcleo paraventricular y estimula la producción de la hormona adrenocorticótropa. Entonces, para que se aprendan las siglas, pues cada vez que nosotros vemos H, significa hormona, H al final. La R antes de la H significa release, que es liberación. Entonces, hormona liberadora, y las siglas corresponden a la función, pues más que nada, que ella realiza. Por ejemplo, cuando tiene una I adelante de la H, quiere decir que es una hormona inhibitoria. Bueno, la verdad, no sé si mi pronunciación está bien en inglés, pero la I creo que se pronuncia inhibit, o no, perdón, inhibit o inhibit, algo así, no sé. Pero bueno, la cuestión es que es inhibir, que inhibe, pues. Entonces, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces, más que nada está relacionado principalmente a la función que realiza. Aquí tenemos pues las hormonas de del hipotálamo. Por ejemplo, tenemos la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, a los receptores, más que nada. Esto hace énfasis en los receptores, que miren que, por ejemplo, la TRH y la GNRH, la hormona liberadora de gonadotropina, tienen receptores acoplados a proteína GQ. Aquí, en cuanto a la función que tiene con su receptor, sí está relacionado a la función. Por ejemplo, cuando nosotros vimos músculo liso, veíamos que de repente, si el receptor es un receptor asociado a proteína GS, entonces inhibía algunas funciones, o por ejemplo la motilidad. Y si estaba asociado a proteína GI, entonces estimulaba, por ejemplo, la contracción del músculo liso. Que pareciera que todo fuera al revés, pero en este caso, tanto la GS sí funciona como estimulador, y la GI sí funciona como inhibidor. Nada más que el músculo liso bueno, es diferente, pues. Pero aquí sí estimulan, por ejemplo, sí estimulan la secreción de las hormonas GQ
siempre va a estimular la secreción de la hormona por el aumento de calcio. Entonces, tanto la TSH como la prolactina, la LH como FSH por la hormona liberadora de gonadotropina. Y en el caso de la hormona liberadora de corticotropina o hormona liberadora de hormona de crecimiento, perdón, entonces GS sí estimula la liberación de ACTH y GH respectivamente por el aumento del AMP cíclico. Entonces aquí tenemos la somatostatina y la dopamina, que ellas son inhibitorias. Ya ustedes, pues en biofísica recordarán que la dopamina tiene diferentes receptores, y dentro de ellos está el D2. El D2 es un receptor dopaminérgico acoplado a proteína GI, el cual se encuentra en el hipotálamo, en la hipófisis, perdón, y que siempre va a inhibir la secreción de la prolactina. Entonces, la somatostatina sí tiene una gran diversidad de receptores, pero dentro de ellos los más importantes es el SSTR2 y SSTR5, receptor, receptor de la somatostatina y que está acoplado a proteína GI, porque bueno, probablemente tal vez en digestivo ustedes habrán visto lo que es el páncreas. El páncreas también, aparte de liberar insulina y glucagón, también libera somatostatina. Entonces la somatostatina siempre tiene como función inhibitoria a través de receptores GI, pero aquí para la adenopófisis, para inhibir la liberación, por ejemplo, de la hormona de crecimiento y la hormona estimulante de tiroides, entonces tiene como función inhibir. Principalmente ella inhibe la secreción de la hormona de crecimiento, pero también puede, si ella aumenta mucho, puede disminuir la secreción de la hormona estimulante de tiroides. Entonces, aquí sí funciona tal cual, como les había mencionado. Bueno, esto lo acabamos de ver, pero miren que en la hipófisis, la hipófisis anterior, no hay una conexión, pues, de venas portohipofisiarias, porque los axones, como ya les había explicado en la neurohipófisis, aquí, de aquí, de aquí del hipotálamo hacia la adenopófisis, estas son las venas hipofisiarias. Esto hace referencia a las venas hipofisiarias porque va a través del sistema portohipotalámico. Pero miren que del hipotálamo hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior no hay ese conjunto de vasos sanguíneos, porque los axones de las mismas neuronas que producen las hormonas se extienden hasta la neurohipófisis. Entonces aquí se almacena la hormona, perdón, aquí se almacena la hormona y posteriormente ella es liberada. A ver qué más tenemos por aquí. Esto, la adenopófisis, los tipos celulares, de acuerdo a su secreción, nosotros en la adenopófisis tenemos diferentes tipos de células. Por ejemplo, las células somatótropas que liberan hormona de crecimiento o también la hormona de crecimiento, el otro nombre con que se le llama es somatotropina, que se escribe es HTS, STH, perdón. Se le llama somatotropina, hormona somatotropina. Es lo mismo, GH y STH es lo mismo. Entonces también tenemos células las cuales se le llaman tirótropas. Ellas, eh, eh, ellas liberan la hormona estimulante de tiroides y tenemos las gonadótropas que liberan la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Tenemos las células lactótropas que liberan prolactina y tenemos las células corticótropas que liberan la hormona adrenocorticótropa, la hormona estimulante de melanocitos y la beta-lipotropina, que, bueno, no es que no tenga mucha importancia, pero por lo general siempre hacemos énfasis en la ACTH. Ya las funciones de cada una de estas hormonas, ustedes ya ahora que entren al sistema endocrino, ustedes lo verán ya con mucho más detalle, con mucho más detalle. Aquí es nada más para mencionarlo, es como una introducción para que vean para lo que van a ver en endocrino. Entonces, ahora sí vamos con las hormonas que están relacionadas con el sistema neuroendocrino. Bien, no sé, déjenme habilitar aquí una cosita. Una, ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Pensé que había deshabilitado los micrófonos, pero no sé si alguien tiene alguna duda o consulta o va todo bien hasta ahora. Todo bien, profesor. Ok, vale, muchas gracias. Sí, al final voy a estar preguntando nada más si está todo bien, esto, para saber si va todo bien, ¿no? No sé si se entiende. Bueno, dentro de las características generales, pues de estas dos hormonas neurohipofisiarias, tenemos la ADH y la oxitoxina.
Cabe destacar que ambas son peptídicas solamente de una cadena de 9 aminoácidos y ellas dentro de la clasificación se clasifican como hidrosolubles, ya que ellas viajan libre en el plasma. Ellas tienen buena afinidad con el agua, pues que está con el agua, la cual está constituida del plasma sanguíneo. Entonces se sintetizan en el núcleo supraóptico y paraventricular en el hipotálamo a partir de una preprohormona que se llama preprosoficina para la ADH, para la hormona antidiurética, o ustedes también la conocen como la vasopresina. La hormona antidiurética y vasopresina es lo mismo. Y tenemos la preprooxitoxina, que es la hormona precursora de la hormona oxitoxina. Entonces, la secreción de ellas es por exocitosis. Es el mismo mecanismo que ustedes vieron cuando dieron biofísica. Cuando ustedes vieron neurotransmisores, em, cuando ustedes vieron neurotransmisores en biofísica, ustedes saben que para que se secrete un neurotransmisor se necesita que llegue el potencial de acción a la membrana, al botón sináptico. Entonces, una vez que llega el potencial de acción, se abren canales de calcio, ocurren miles de cosas ahí, pero dentro de ello la entrada de calcio permite la liberación del neurotransmisor por exocitosis. Aquí, bueno, aquí ocurre no necesariamente por bueno, sí tiene que llegar bueno, no, como estamos hablando, perdón, disculpen, como estamos hablando de hormonas neurohipofisiarias, sí tiene que llegar a un potencial de acción. Porque lo que pasa es que por ejemplo, cuando ustedes ven páncreas, la célula beta pancreática, ella se despolariza, pero más que nada es por glucosa. Como entra la glucosa, se cierran canales de potasio y entonces quedan cargas positivas dentro y se despolariza. No es por un potencial de acción per se, sino que es por entrada de la glucosa. Pero aquí, voy a echar un poquito para atrás, aquí cuando se da el reflejo, por ejemplo, para que ellas se almacenan aquí, en la neurohipófisis, pero cuando se da el reflejo, la respuesta refleja, pues, o bueno, está presente el estímulo para su secreción, entonces el estímulo lo que va a hacer es que va a enviar la información hacia el hipotálamo, a las células hipotalámicas, al núcleo supraóptico y paraventricular, para que uno, empiece la síntesis de estas dos hormonas y dos, se genera un potencial de acción, déjenme rayarlo aquí, yo no tengo buen pulso, así que ustedes me disculparán si hago un poco de garabato. Entonces, aquí se comienza a sintetizar la hormona para que posteriormente ella viaje nuevamente hasta acá, hasta la neurohipófisis, y lo otro que ocurre es que se generan potenciales de acción que van a llegar al final a la región donde está la hormona almacenada, y esto permite su liberación. En ambos casos ocurre lo mismo, aquí también, ¿sí? Se generan los potenciales de acción aquí, y entonces permite la liberación de la hormona. Entonces, y también se estimula la síntesis de la hormona acá donde está el soma para que ella posteriormente pueda viajar hasta la neurohipófisis. De hecho, este viaje de ambas hormonas duran aproximadamente 10 días. 10 días. Entonces, demora bastante, por eso es que siempre tenemos hormona almacenada aquí. Bastantes hormonas almacenadas que pueden durar bastante tiempo. Em, a ver, ya no me acuerdo dónde me quedé. Ah, aquí, ¿verdad? Entonces, las hormonas son liberadas por exocitosis. El mecanismo es muy parecido a lo que ustedes vieron cuando se liberaban los neurotransmisores en el sistema nervioso. Entonces, el transporte de ellas en el plasma ellas viajan libre en el plasma porque son hidrosolubles. Ellas no necesitan proteínas para poder viajar libres en el plasma. Y la vida media, miren que es bastante corto, claro, porque como no viajan en el plasma unidas a proteínas, esto no se da, entonces pues el tiempo de vida de ellos es de 5 a 10 minutos. Y el mecanismo de acción son receptores acoplados a proteína G en la membrana eh, celular, pues. Entonces, miren aquí, tenemos otro ejemplo. Tenemos un ejemplo en este caso de la neurohipófisis. Aquí tenemos la adenopófisis. Miren que no colocan los vasos sanguíneos porque está más que nada enfocado a la neurohipófisis, que los axones del núcleo supraóptico y paraventricular se extienden hacia la neurohipófisis, y miren que aquí es donde encontramos el conjunto de vasos sanguíneos, no encontramos venas intermedias que llegan hasta acá. Entonces, aquí es donde se liberan y luego van hacia la sangre, ¿sí? Van hacia la sangre, viajan libres en la sangre. Entonces,
Las hormonas de la neurohipófisis tenemos la DH, que en lugar de síntesis ya sabemos núcleo supraóptico y paraventricular, pero principalmente en el núcleo supraóptico. Lo más seguro cuando vayan a ver endocrino van a ver que solamente lo enfocan en el núcleo supraóptico, probablemente porque es una de las áreas donde más se sintetiza mayor cantidad de ADH. Y la oxitoxina se sintetiza en el núcleo paraventricular en mayor cantidad, pero también se puede sintetizar una pequeña porción en el núcleo supraóptico, pero no lo puse aquí, ¿sí? Porque los principales son los primeritos que están arriba. Para que el ADH se libere, necesita dos estímulos. Uno, la hiperosmolaridad, y el segundo, la hipovolemia, pero el más importante es la hiperosmolaridad. Voy a explicar ese concepto de hiperosmolaridad. Si ustedes recordarán sus clases de bueno, yo sé que están dando bioquímica o, bueno, química general. Cuando nosotros sabemos que el valor del sodio es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Pero el término mil equivalentes corresponde a su concentración en el plasma. Ustedes disculpen si la letra está fea, pero es que yo no tengo buen pulso aquí en la computadora. Y eso que estoy utilizando una tabletita ahí para escribir, pero aún no tengo buen pulso. Entonces, este valor de sodio corresponde a su concentración en el plasma, o sea, de 135 a 145. Recuerden que concentración no es lo mismo que cantidad. Entonces, el término de concentración nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en un vaso. Si nosotros tenemos un vaso, por ejemplo, el líquido representa el plasma, y tenemos partículas de soluto, en este caso sodio, sabemos que este sodio está, tiene cierta concentración, porque la concentración es la relación del soluto con el solvente. Entonces, el solvente es el plasma y los solutos es el sodio. Entonces, vamos a decir que aquí la concentración es de 135 a 145. Ahora, yo les voy a hacer la consulta a ustedes. Si yo este vaso, por ejemplo, le quito. Oye, pero es que estoy mal. Estoy bien. Ahí está. Por ejemplo, si a este vaso yo le quito agua, ¿cómo sería la concentración de estos solutos aquí? ¿Disminuye o aumenta la concentración? Si no responde nadie, continuamos con... ¿Aumenta? Ajá. Claro, exacto. Aumenta la concentración porque está perdiendo líquido. Y en el caso contrario, si yo le meto más líquido, ¿qué pasa con la concentración? Ajá, disminuye. Disminuye, vale, muy bien. Disminuye la concentración. Entonces, eso es lo que se refiere la concentración. Por ejemplo, si nosotros, si nosotros estamos haciendo actividad física, por poner un ejemplo, y usted no toma suficiente agua y pierde líquido, esto es lo normal, esto es lo normal, esto es lo normal. Y usted está haciendo, qué sé yo, está en una maratón. Ese es un ejemplo que me gusta dar bastante. Está en una maratón, corriendo. Usted está corriendo en la maratón, pero usted comienza a sudar bastante. Pero hoy no toma agua, ¿no? Entonces, usted ese agua la pierde de líquido intravascular, por lo tanto, de la sangre, del plasma, se pierde líquido. Y entonces el soluto, que es el sodio, bueno, usted pierde poquito sodio, pero más pierde agua que sodio. El sodio que está aquí, él se concentra. Y entonces, el líquido que usted tiene en el plasma ahora mismo es hiperosmolar. Es decir, la osmolaridad es lo mismo que decir la concentración de sodio en el plasma. Lo normal es este valor, normosmolar es este valor. Pero si el sodio se concentra, entonces en este caso nosotros le vamos a hablar, le vamos a decir hiperosmolaridad, porque aumentó la osmolaridad, porque aumentó la concentración de sodio. ¿Qué sé yo? Vamos a decir que ahora mismo está en 150, pues, mil equivalentes por litro.
Si en caso tal fuera no por actividad física, vamos a decir que usted toma mucha agua durante el día. Vamos a borrar este muñequito. Si usted toma mucha agua durante el día, entonces aumenta el volumen del plasma sanguíneo. Y por lo tanto, los solutos aquí se mantienen igual, el sodio se diluye. Entonces, tiene mayor cantidad de agua. Vamos a dibujar el muñequito un poquito más como si estuviera hinchado. Realmente usted no está hinchado, pero por poner un ejemplo, ya no es en palito porque está deshidratado. Ahora tiene más agua en la sangre. Entonces usted tiene mucha agua. ¿Qué va a pasar con el sodio? Se va a diluir. Entonces a ese caso nosotros le llamamos hipoosmolaridad. Y la concentración de soluto del sodio probablemente puede que esté en 100, ese es un valor hipotético, pero está por debajo de 135, 135, pero vamos a suponer que baja a 130 milequivalentes por litro. Entonces, ese es un concepto que ustedes se tienen que llevar em, a partir de esta clase. Bueno, creo que algunos probablemente, no sé si lo habrán visto en biofísica, si no lo vieron, entonces ya lo están viendo aquí. Tres conceptos: hiperosmolaridad, cuando la concentración de sodio está por arriba de 145. Osmolaridad normal o osmolaridad normal o normosmolar, cuando la concentración de sodio está entre 135 a 145. Ahí perdonen que tache, pero es que no tengo buen pulso. Y la hipoosmolaridad, o sea, disminuye cuando la osmolaridad del sodio baja por debajo de 135 mil equivalentes por litro. Estos son conceptos que tienen que manejar de ahora en adelante y para futuro también, porque de hecho lo ven en líquidos conmigo también, así que, pero también para su vida como su profesión, como médico. Estos son conceptos bien importantes. Entonces, em, bueno, continuando, sé que me entretuve aquí, pero era más que nada para explicarles los conceptos y que es importante, pues porque en base a eso es que se libera la ADH. Cuando la concentración de sodios está aumentada en el plasma, entonces estamos en hiperosmolaridad. Cabe destacar que el sodio es la principal variable de los cambios de la osmolaridad, la concentración de sodio. Pero ustedes van a ver condiciones patológicas, por ejemplo, cuando hay hiperaldosteronismo o cuando hay también la diabetes mellitus, que en condiciones normales la glucosa no debería aumentar la osmolaridad, pero en pacientes diabéticos sí puede llegar a aumentarla. Y en el hiperaldosteronismo o, por ejemplo, también un feocromocitoma, es un tumor pues de la glándula suprarrenal, entonces hay exceso de aldosterona y la aldosterona es una hormona que reabsorbe mucho sodio y aumenta la concentración de sodio en el plasma, pero ya esas son condiciones patológicas. Bueno, continuando con ADH, la hiperosmolaridad es la principal causa y regula la osmolaridad, es decir, si la osmolaridad del sujeto está en 150, él debe bajar a su valor normal, 135, 140, el valor del sodio es 135 a 145. Ahora, hay otra cosa más que hay que tener claro, que creo que puede que confunda un poco. Si el sodio está en 135 a 145 mil equivalentes por litro, eso corresponde a la concentración de sodio. Pero ¿cómo se correlaciona con la osmolaridad? Cuando tiene este valor, la osmolaridad plasmática es de 280 a 295 miliosmoles por litro. No es lo mismo, es verdad que se correlacionan, están correlacionadas, pero recuerden que cuando hablamos de miel equivalente, hablamos de concentración de sodio. Pero en el caso de la osmolaridad no podemos decir mil equivalente, decimos miliosmoles por litro, porque está relacionando un soluto con la concentración cómo se encuentra ese soluto concentrado, su concentración en el plasma como tal. Porque no solamente el sodio es el único que puede cambiar la osmolaridad, la glucosa en condiciones patológicas lo puede hacer y bueno, es principalmente la glucosa. Lo otro son patologías como el hiperaldosteronismo que le dije, pero al final es porque reabsorbe este ion. Pero la glucosa puede alterar la osmolaridad.
que en condiciones normales no lo hace. De hecho, no sé si ese concepto quedó claro. ¿Eso quedó claro? A ver, ¿están ahí o no están ahí? ¿Podría repetir una vez más? Ajá, pero ¿qué parte, Brandao? Lo que trató de explicar con 135, 145. Ok, vale. Mira, bueno, para todos, pues. Oigan, por lo menos pongan los emoticones para decir que entendieron, ¿no? Si no quieren hablar, yo lo entiendo, pero pongan, no sé, la manito, ay, entendí, no sé, porque yo puedo dar por sentado de que entendieron y yo continúo. Entonces, em, ajá, Enrique, Ricardo, perdón, dime. Ah, estabas poniendo el emoticón. Es que, ajá, vale. Ah, ok, ahora sí, sí, sí. Es que pensé que querías preguntar algo. Bien, entonces, explico de nuevo para todos. Ok, cuando nosotros hablamos de la concentración de sodio, hablamos de que su valor va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. El sodio determina, la concentración de sodio determina la osmolaridad, pero la osmolaridad normal va de 280 a 295 miliosmoles por litro. Entonces, cada vez que el sodio está en este valor, yo tengo la osmolaridad en aproximadamente este valor, ¿sí? Lo tengo en este valor. Siempre se correlaciona principalmente con el sodio. Si el sodio me aumenta, si la concentración de sodio me aumenta, la osmolaridad también me aumenta. Son directamente proporcionales. Si el sodio me disminuye, la osmolaridad también me va a disminuir. Porque de hecho, si nosotros quisiéramos calcular la osmolaridad, se multiplica 2 por la concentración de sodio. Entonces vamos a suponer que usted toma, por ejemplo, un valor de promedio de sodio, que el valor promedio de sodio sabemos que es 140. Por ejemplo, osmolaridad es igual a 2 por la concentración de sodio que es 140. Entonces esto nos da que la osmolaridad es 280. Entonces esto es lo que se refiere, ¿sí? Por eso es que la osmolaridad está relacionada con el sodio, porque el cálculo de la osmolaridad es 2 por la concentración de sodio. Si agarramos el valor promedio nos da 280 la osmolaridad. Entonces por eso es que están tan bien correlacionadas. Em, bien, entonces la otra variable, el otro estímulo es la hipovolemia. Bueno, entendemos por hipovolemia disminución del volumen sanguíneo, que es la función secundaria de la hormona antidiurética. Esto, ya que cuando disminuye el volumen sanguíneo, ella tiene la capacidad de aumentar su secreción para poder retener agua. La ADH retiene agua, retiene agua. Porque miren, si la osmolaridad, por ejemplo, si la osmolaridad, oye, se me pierde el cursor. Si la osmolaridad está aumentada, tenemos hiperosmolar, es decir, hiperosmolaridad quiere decir que los solutos están concentrados. Es decir, que la concentración de sodio está aumentada, por lo tanto tenemos una osmolaridad aumentada. ¿Cómo podemos mejorar o llegar a esas osmolaridades o tener una osmolaridad normal? Agregándole agua y para diluir el sodio, y llegar a tener una osmolaridad normal. Y entonces eso es lo que hace la ADH. Mueve agua del riñón hacia el líquido intravascular para diluir el sodio que está concentrado en la sangre. Entonces, tener una osmolaridad normal. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, de la hipovolemia, vamos a suponer una hemorragia, que la persona pierde mucha sangre. Entonces, ADH lo que va a hacer es reabsorber agua para reponer el volumen sanguíneo, en el caso de hemorragia. Bueno, tenemos la citoxina, que la principal función de ella es la succión del pezón. Y también tenemos el estiramiento como segunda función, o estímulo, perdón, es el estiramiento del cuello uterino. En cuanto a la succión del pezón, se dice que es el estímulo principal, más que nada porque después del embarazo, pues
lo que es la lactancia, en el periodo de la lactancia, la secreción de la oxitoxina está bien aumentada. Entonces, como eso se puede llegar a dar hasta que la mamá deje de darle pecho pues al bebé, entonces eso puede durar mucho tiempo. Pero en el caso del estiramiento del cuello uterino grávido, o sea, durante el parto, entonces eso solamente se da una sola vez y la oxitoxina lo que hace es que comienza a estimular la contracción uterina para que el bebé pueda salir con mayor facilidad. Entonces, bien, esa se le dice que es función secundaria porque nada más ocurre una vez, que es durante el parto, pero función primaria porque durante la lactancia, que quién sabe cuánto puede durar, eso puede durar varios años, es hasta que la mamá deje de darle leche al bebé o al niño, pues, porque hay mamás que le dan leche como hasta los 3 años. Entonces, em, eso puede seguir secretándose, pues. Am, Aquí tenemos los precursores de la ADH y la oxitoxina. Aquí se me fue ADH en mayúscula. Tenemos que, más que nada, es una cadena de los precursores, pues, una cadena bastante grande que tiene un péptido señal, tiene la hormona como tal, la vasopresina, que está aquí, tiene un segmento de 95 aminoácidos que se le llama neurofisina, que es bien importante para el transporte de la vasopresina, y tenemos un glucopéptido que no tiene ninguna importancia, solamente se cinde para al final tener, se cinde, me refiero a que se corta, pues, para tener la hormona vasopresina al final. Y como tenemos acá de este lado la oxitoxina, lo prepro-oxitoxina, que tiene un péptido señal, tenemos la oxitoxina también que está aquí, y tenemos la neurofisina, que también es un péptido de 93 aminoácidos en este caso, que estimula el movimiento de la hormona a través de todo el axón. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, prepropresofisina, perdón, que se convierte en presofisina y son transportados por todo el axón junto, miren, ADH y la neurofisina 2. Y luego, pues aquí en la adenopófisis se libera y actúa en el riñón y en los vasos sanguíneos. Y tenemos la oxitoxina, que es la preprooxificina, que llega aquí se transforma pues en preoxificina y bueno, una vez que es empaquetado en vesículas secretoras, se libera el segmento de la neurofisina junto con la oxitoxina y la oxitoxina se libera y actúa en las mamas. Entonces miren que la estructura tanto de la ADH, de estas hormonas neurohipofisiarias, son bastante parecidas, solamente hay cambios en la posición 3 y 8, por ejemplo, para la DH-fenilalanina, y esto para la oxitoxina es isoleucina. Y en la posición 8, arginina y leucina. Entonces es la única diferencia que tienen, pero son hormonas bastante parecidas. Pero bueno, no son iguales, ¿no? Por eso esa diferencia. Miren, esto es lo que les decía, que miren, que la osmolaridad plasmática depende de la concentración de sodio. Ustedes pueden ver aquí el, pueden ver el sodio que está en 137. Cuando va aumentando, por ejemplo, 140, va aumentando 142, miren qué comienza a pasar con la osmolaridad plasmática, comienza a aumentar 280, 285, 290. Y entonces, cuando comienza a aumentar la osmolaridad plasmática, en este caso por aumento de sodio, la secreción de ADH comienza a aumentar, ¿sí? Aquí también tenemos, por ejemplo, el centro de la sed, esto que también se estimula cuando aumenta la osmolaridad plasmática. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes comen una comida que es bien salada, que tiene mucho sodio, a ustedes les da ganas de tomar algo frío, porque se ha estimulado el centro de la sed, ¿sí? Que también se encuentra en el hipotálamo. Entonces, esto aumenta la secreción, digo, no aumenta la secreción, sino que aumenta las ganas de tomar agua, pero miren que la secreción del ADH también aumenta bastante. Pero miren que cuando el ADH, digo, cuando el sodio plasmático disminuye, entonces la secreción del ADH también se encuentra disminuida, ¿sí? Porque la osmolaridad disminuyó a raíz de la disminución del sodio plasmático. Tenemos aquí otra imagen también que representa, pues, esto es lo mismo, osmolaridad del plasma, cuando hay cambios aproximadamente del 1 al 2% de la osmolaridad, esto es una rayita, 1 al 2% de la osmolaridad, la hormona ADH comienza a secretarse. Pero miren que para que la hormona se secrete, cuando disminuye el volumen sanguíneo y la presión arterial, tiene que disminuir aproximadamente un 10% el volumen vascular.
Eso disminuye la presión arterial y eso es lo que estimula la secreción de la ADH, ¿sí? Si vamos para acá es porque disminuye. Si vamos para acá es porque aumenta el volumen sanguíneo y si aumenta el volumen sanguíneo, mire cómo está la secreción de ADH en cero, está en cero. Entonces, esa es una manera de regular. El regulador de la osmolaridad plasmática va a ser la ADH. Si la osmolaridad plasmática aumenta, entonces la secreción de ADH aumenta para reabsorber agua y diluir los solutos. Cuando la osmolaridad plasmática disminuye, se inhibe la secreción de ADH porque ya los solutos están diluidos y eso permite que otras hormonas que ustedes van a ver luego, que se le llaman los péptidos natriuréticos, bueno, principalmente el BE está relacionado más que nada a insuficiencia cardíaca, pero principalmente el péptido natriurético A es el que va a excretar el exceso de agua y va a llevar la concentración de sodio y la osmolaridad normal en el plasma. Pero bueno, aquí nada más para entender que en estos estímulos se necesita un cambio del 1 al 2% de la osmolaridad para que aumente la secreción de ADH y una disminución del volumen sanguíneo aproximadamente del 10% para que aumente su secreción. Miren que la ADH a nivel renal lo que hace es cómo reabsorbe el agua. Ella tiene un receptor acoplado a proteína G, en este caso GS, porque activa la adenilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico. Yo creo que ya eso lo tenemos bastante claro de ayer de músculo liso, de ayer no, de lunes. Entonces el AMP cíclico activa PKA, la PKA estimula, fosforila pues, las vesículas que contienen el transportador de las acuaporinas, que es lo que transporta agua. Entonces, a través de una proteína dineína, las vesículas van a viajar por todo el microtúbulo hasta llegar a la membrana luminal, que es a nivel renal. Entonces, estas acuaporinas se insertan aquí, permitiendo que el agua pase de la luz hacia adentro de la célula. En la imagen no aparece, pero aquí en la membrana vasolateral, o sea, a donde está el líquido intravascular, la sangre. Ah, bueno, aquí lo dice blood, sangre. Entonces el agua pasa a través de unas acuaporinas, AQP 3 y 4. Ellas siempre están ahí en la membrana. Entonces, pero estas no siempre están aquí. Ellas se insertan es por ADH. Entonces, si no están aquí, obviamente el agua no puede pasar. Pero cuando ADH actúa sobre su receptor, entonces permite el movimiento del agua para aquí, para dentro de la célula, y entonces pasa para acá a través de estas acuaporinas, AQP3 y 4, que siempre están ahí, ellas siempre están ahí. La regulación de la osmolaridad y la presión arterial. Nosotros tenemos que, por ejemplo, los estímulos, ya vimos que para la ADH es la hiperosmolaridad, pero también la hipotensión y la hipovolemia son estímulos para ADH. De hecho, cuando los vasoreceptores de alta presión detectan que la presión arterial está disminuida, entonces a través del nervio vago y glosofaringio van a enviar la información hacia el núcleo, hacia núcleos del tronco del encéfalo, las cuales van a salir axones que van a, pues, estimular el núcleo supraóptico y paraventricular para que la neurohipófisis pueda liberar ADH. Una vez que se libera ADH, ustedes creo que reciente creo que vieron cardio, ¿no? Creo que es que a veces los confundo con Morfo 3, pero yo creo que ustedes fueron los que vieron cardio. Corrígenme si me equivoco, ¿no? Entonces, el orden de las materias, eso es lo que me refiero, que confunde el orden de las materias previas que ustedes ven. Entonces, ADH, miren que a través de los receptores V2 a nivel renal aumenta el volumen sanguíneo. Una pregunta, ustedes fueron los que vieron cardio, ¿verdad? Es nada más para hablar los términos de cardio, que fue ¿En la anterior. biofísica algo? En biofísica, ¿verdad? Ustedes no dan cardio hasta Morfo 3, ¿verdad? Sí, profe, es en Morfo 3 que se da cardio de Ajá, nuevo. cardio, ajá, vale, gracias. Y disculpen porque es que a veces no me acuerdo cuál es la materia que dan previo a, a la de neurofisiología. Y entonces como doy los dos grupos a veces a la par, yo me enredo. Entonces, bien, lo que pasa es que, bueno, hay una variable que se aumenta, cardiovascular, que se llama gasto cardíaco. Ella aumenta por el aumento del volumen sanguíneo. Y entonces los vasos, digo, la ADH también tiene función en las arteriolas, a través de receptores V1, los cuales van a aumentar la resistencia periférica total
la resistencia periférica total la podemos colocar como RPT o resistencia vascular periférica, es lo mismo. Eso va a depender del texto. Si esta me aumenta y el gasto cardíaco también me aumenta por esta vía y RPT por esta vía, entonces me va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Y claro, esta vía lo que va a hacer también es aumentar el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo. Va a aumentar el volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mejorar la hipovolemia, va a mejorar la hipotensión. Y bueno, si el estímulo es por concentración, en este caso no lo estamos viendo por concentración, lo estamos viendo por hipotensión y por hipovolemia. Pero ya sabemos que si es por concentración de solutos, que están bien concentrados, entonces agregarle agua los diluye y regula la hiperosmolaridad. Regula la hiperosmolaridad. Y miren que la información también, los humorreceptores pues pueden enviar la información al centro de la sed para liberar, para estimular pues la ingesta de agua. A ver. Entonces, una vez que hemos pasado de ADH, perdón, vamos a ver la oxitoxina. Miren que el reflejo neuroendocrino para la oxitoxina es más que nada succión del pezón, ¿sí? Succión del pezón. Aquí está el bebecito, él succiona el pezón. Entonces, cuando succiona el pezón, eso estimula mecanorreceptores que van a enviar la información pues a través de neuronas que van a llegar al final acá al hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo va a ocurrir dos cosas. Uno, va a estimular la síntesis de oxitoxina aquí en el núcleo paraventricular y también va a estimular la producción de los potenciales de acción que llegan acá a la neurohipófisis. En la neurohipófisis estimula la liberación de la oxitoxina. Entonces la oxitoxina va a trabajar en las células mioepiteliales para que ellas se contraigan. Cuando ellas se contraen, favorece la eyección de la leche. Pero miren, aprovechando que estamos aquí, en el hipotálamo, ¿sí? Las neuronas que secretan dopamina, entonces se inhiben, ellas se inhiben. Y al inhibirse, aumenta la secreción de la prolactina, PRL. Aumenta la secreción de la prolactina, porque en condiciones normales, si la mujer no está embarazada, la dopamina siempre va a inhibir la secreción de la prolactina, siempre lo va a hacer. Así que por más estímulos que haya de succión del pezón, no va a salir leche. Solamente eso se da cuando ocurre en el embarazo, después del embarazo, pues. Bueno, es que eso realmente, este reflejo ya viene previo durante el embarazo, pero para las últimas semanas. Pero ya después del embarazo, este reflejo pues está bien activo. Entonces, por la succión del pezón, entonces va a disminuir la secreción de la dopamina y entonces se va a liberar prolactina que va a actuar en las células epiteliales, estas que están aquí, y van a favorecer la síntesis de leche, que después por acción de la oxitoxina que va a contraer este músculo en los alvéolos mamarios, se va a eyectar la leche. Va a salir la leche para que el bebé pueda comer bien, ¿sí? Entonces, este sería el reflejo neuroendocrino con respecto al de la succión del pezón. Bueno, aquí tenemos lo mismo, miren que estímulo es nada más es lo mismo que está acá, nada más que con más texto. Succión del pezón, tacto, presión, vías sensoriales, porque es sensitivo, llega al hipotálamo, al núcleo supraóptico y paraventricular. La vía aferente, liberación de prolactina y oxitoxina. La prolactina en las células epiteliales estimula la síntesis, la producción, pues, de la leche, y la oxitoxina en las células mioepiteliales favorece la contracción de las células mioepiteliales para que la leche se eyecte. Y aquí tenemos la distensión del cuello uterino, que también es por una vía nerviosa, la cual cuando el bebé está saliendo, entonces la contracción, pues, del mismo miometrio, del cuello uterino, perdón, del miometrio, entonces eso estimula fibras nerviosas que van a llegar hasta acá al hipotálamo. Y del hipotálamo igual, va a favorecer la síntesis de oxitoxina y se van a generar los potenciales de acción que van a estimular
ya van a llegar acá a la neurohipófisis y va a liberar oxitoxina. Y la oxitoxina va a actuar en las células del miometrio o del cuello uterino, pues más que nada para aumentar la contracción. Aumenta la contracción. Contracción. Y eso estimula que el bebé salga con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, eso estimula que el bebé salga con mayor facilidad. Entonces, este es un tipo de, bueno, ustedes más adelante lo van a ver como retroalimentación positiva, pero bueno, que la hormona estimula pues la contracción en este caso. Y bueno, dentro de las funciones fisiológicas de la oxitoxina, tenemos pues que tiene muchas funciones, principalmente en la mujer. Miren que los receptores en este caso son receptores acoplados a proteína GQ en todos los casos, que aumenta IP3 y aumenta diacilglicerol y aumenta calcio. Entonces, acá en la glándula mamaria estimula la eyección de la leche, contrae las células mioepiteliales. En las contracciones uterinas durante el parto, el trabajo de parto favorece la expulsión del feto y también la placenta. Al final sale el bebé. En el hombre, miren que en el hombre obviamente tiene participación, pero solamente participa en la eyaculación al favorecer el movimiento del esperma y las secreciones prostáticas. Solamente ahí no tiene otra función, obviamente, porque no podemos hacer lo que se hace en las mujeres. Pues entonces, solamente aquí es lo único que en la cual actúa. Pero en ambos sexos, miren que la oxitoxina puede actuar, pues más que nada, por ejemplo, en los astrocitos y en algunas neuronas para las conductas sociales y lo que es el apego hacia el bebé y la reducción del estrés y el vínculo paterno y materno. Y bueno, el apego afectivo, más que nada a familiares o principalmente a los niños, pues, y genera pues el vínculo materno y paterno. Eso es en ambos sexos, tanto en hombre como mujer. Bueno, y ahí terminamos pues con oxitoxina y ADH. Vamos a ir al ciclo circadiano. No sé si todo quedó claro hasta ahora. Por lo menos me Sí, ponen... Sí, vale, está bien, gracias. Bien, vamos a entrar ya con la última parte que corresponde al ritmo circadiano. En este caso, pues sabemos que el ritmo circadiano es lo que el periodo de luz y oscuridad, pues, que nos rodea y que el cuerpo tiene la capacidad de regular o mantener alguna función de según la hora del día. Entonces sabemos que, por ejemplo, cuando es de noche, nosotros sentimos cansancio, no hay tanta luz de afuera y sabemos que hasta cierto punto es la hora de dormir. Y en el día, pues, por ejemplo, entre comillas, durante las primeras horas de la mañana, que es la que deberíamos estar más despierto y activo. Ya después en la tarde, como que las cosas, todo depende, ¿no? Después de la comida, todo depende. Esto de la actividad que tenga cada quien, pero principalmente de día estamos bien en vigilia y esto en la noche, pues más que nada, pues para dormir, que está relacionado con el sueño. Entonces, este ciclo circadiano, pues, o ritmo circadiano se mantiene incluso aun cuando hay ausencia de luz, lo que demuestra que su origen es exclusivamente endógeno, es decir, que depende es interno, pues. Entonces, aquí importante, pues nosotros tenemos el núcleo supraquiasmático, que se localiza, pues, sobre la región justo por arriba del quiasma óptico anterior es anterior, pero un poquito arriba, pues del quiasma óptico, y está formado aproximadamente por 10.000 neuronas en los humanos. Y es como es el que actúa o es el marcapaso, pues, de nuestros relojes cuando hay luz, nuestro reloj biológico cuando hay luz o cuando hay oscuridad. Am, bueno, cuando llega la información, pues, al núcleo supraquiasmático, por ejemplo, en condiciones de luz, eso envía información a través de las fibras ganglionares que ya habíamos visto en visión, cuando vimos visión, que llegan a través del tracto retinohipotalámico al núcleo supraquiasmático. Entonces, de ahí, pues hay fibras nerviosas que descienden hacia el ganglio cervical superior, el cual activa la descarga simpática. Pero, ¿qué es lo que va a hacer esto? Por ejemplo, cuando cuando es de día, entonces hay axones que ascienden hacia la glándula pineal
y va a inhibir la secreción de melatonina durante el día. Por eso es que aquí está el sol, inhibe la secreción de la melatonina. Pero hay oscuridad, supongamos esto no está, y está la luna, o es que luna más fea, está la luna, entonces ella estimula, bueno, esta vía se inhibe, disminuye la actividad de esta vía, y por lo tanto, como disminuye la actividad de esta vía, entonces eso favorece la secreción de la melatonina. Y entonces por eso es que nosotros, miren que durante la noche la secreción de la melatonina está bien aumentada, entonces nosotros estamos dormidos. Estamos dormidos. Bueno, ahí pareciera que estuviera despierto, pero bueno, estamos dormidos ahí. Estamos dormidos soñando. La Z está mal. Bueno, ahora sí. Entonces, más que nada por eso, porque durante la noche la vía se inhibe y eso estimula la secreción de la melatonina. Entonces, nosotros tenemos el mecanismo de la secreción, perdón, el mecanismo del sueño, en el cual, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático es el reloj biológico interno, pues más que nada él es el que se recibe pues las señales luminosas provenientes desde la retina. Entonces, permite distinguir entre el día y la noche, obviamente, porque toda la información viene de la retina. Entonces, sabemos cuándo hay mayor luz del exterior o cuando ya cae la noche. Entonces, cuando oscurece, envía señales para iniciar la producción de melatonina, es decir, disminuye la actividad para que la melatonina se libere. Entonces, tenemos la glándula pineal también, que es productora de melatonina, que se activa en ausencia de luz. Y entonces ella libera melatonina que induce el sueño y sincroniza el reloj interno. Tenemos el núcleo preóptico del hipotálamo, que es el centro inductor del sueño profundo, ya que él lo que hace es que, bueno, él se activa principalmente por cuando aumenta la melatonina o cuando hay aumento de sustancias como la adenosina. Recuerden que la adenosina es un producto del ATP. Nosotros durante todo el día, cuando estamos despiertos, utilizamos bastante ATP. Por lo tanto, se va acumulando adenosina. Adenosina, comienza a acumularse mucho. Por eso es que supongamos que en el día usted trabajó bastante, qué sé yo, estaba estudiando y aparte de estudiar trabaja, pero vamos a decir esto, o bueno, hace actividad física, trabaja, em, estudia mucho durante el día, entonces usted ha acumulado tanta adenosina que cuando usted llega a la casa a las 1500, usted nada más hace acostarse en la cama y se queda dormido. Pero es más que nada porque uno, claro, obviamente por la melatonina, y dos, por el exceso de adenosina que tiene acumulada. Si usted no trabajó mucho durante el día, créame que probablemente, bueno, le va a dar sueño a cierta hora, pero esto no va a caer rendido, como a veces puede ocurrir cuando el trabajo durante el día es bastante pesado, pero es por la acumulación de la adenosina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el núcleo preóptico se activa, entonces libera GABA. GABA, recordemos que GABA es un neurotransmisor inhibidor, y entonces él suprime la actividad del sistema reticular, de la formación reticular pontina y vulvar, esto más que nada para favorecer el sueño, es decir, para que todos los músculos se encuentren relajaditos mientras usted está durmiendo. Entonces, eso es lo que causa. Y miren que esto es lo que le explicaba, deuda del sueño. Durante la vigilia se acumula adenosina en el cerebro. La adenoxina actúa sobre el núcleo preóptico, incrementando la necesidad de dormir. Por eso es que usted no se da cuenta, usted llega bien cansado a la casa, de repente se acuesta en el sillón y hasta ahí se queda dormido. Ni se dio cuenta cuando se quedó dormido y se le levanta quién sabe a qué hora, puede ser hasta el día siguiente por el exceso de adenosina acumulada en el cerebro, porque trabajó mucho durante el día. Entonces, eso ayuda pues a regular la duración y la profundidad del sueño. Por eso es que les digo, si hay mucha adenosina, usted duerme profundo y no se levanta hasta el día siguiente porque esto tuvo un sueño bien, pero bien profundo por el cansancio del día anterior. El cuerpo necesita recuperarse. Y bueno, le puede durar varias horas. Puede ser que usted de repente en la madrugada se levante para ir al baño, pero es el único momento en que se levantó y cae de nuevo y por ahí mismo se duerme y ni siquiera se da cuenta. Entonces, las funciones fisiológicas reguladas por el ritmo circadiano, dentro de ellos obviamente tenemos el sueño y la vigilia,
el núcleo supraquiasmático, estimula la vigilia durante todo el día y favorece el sueño al anochecer. También el ritmo circadiano aumenta la secreción del cortisol durante el día. De hecho, el cortisol, no tengo la imagen aquí, la iba a colocar, pero se me olvidó. Es una hormona que se sintetiza en la corteza suprarrenal. Entonces, ella, durante las primeras horas de la mañana, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, no, perdón, hasta las 10 de la mañana, los niveles de cortisol son bastante altos, porque a esas horas de la mañana son las horas en las cuales somos más productivos. Cuando se acerca el mediodía, ella tiende a disminuir y durante toda la tarde ella varía, pero no está tan aumentada como en horas de la mañana. Y cuando llega la noche, ella disminuye bastante. Por eso es que, ustedes, por ejemplo, yo sé que la carrera de medicina es una carrera muy pesada y ustedes estudian hasta las 1500, muchos de ustedes, hay otros que no, pero eso no es tan recomendable. Bueno, uno, porque probablemente dejan acumular el material, algunos, no todos, yo sé que no todos, hasta el final, pero no es recomendable estudiar hasta las 1500. ¿Por qué tan tarde? Porque usted va a tener altos niveles de cortisol elevados durante la noche. Y el cortisol, si es bueno, a veces lo tachan de malo, pero el cortisol es bueno porque durante el día nos mantiene despierto y nos mantiene activos. Pero y en la noche él tiene que disminuir para que usted pueda descansar y reponerse. Pero si usted se está despierto hasta las 1500 estudiando, genera estrés y el estrés aumenta el cortisol. Cuando aumenta el cortisol, eso disminuye la actividad del del sistema inmunológico. Entonces, cuando disminuye la actividad del sistema inmunológico, entonces usted se resfría más porque tiene altos niveles de cortisol y el cortisol está inhibiendo la actividad del sistema inmunológico. Por eso es que se puede resfriar, el resfriado le puede durar varias semanas o o se resfría de manera muy constante, claro, porque está estresado. Entonces, también pueden causar otros problemas gastrointestinales, como, como irritación intestinal, porque también se puede aumentar la secreción del ácido clorhídrico y, bueno, puede traer muchos problemas. Así que, bueno, como recomendación, siempre traten de organizarse bien y no quedarse hasta las 1500 estudiando. Que bueno, yo sé que hay materias que son bien pesadas y ni modo, pero es importante el sueño y ya vamos a ver por qué más adelante. Bueno, ya, continuando, la melatonina aumenta por la noche, que induce el sueño, y la hormona de crecimiento, miren que tampoco traje la gráfica, porque yo tengo una buena gráfica de la hormona de crecimiento, la iba a colocar, pero se me olvidó. La hormona de crecimiento, ella, de hecho, cuando nosotros dormimos profundo, cuando nosotros estamos bien dormidos, bien, pero bien dormido, entonces la secreción de la hormona de crecimiento aumenta bastante. Y por eso que cuando usted estaba joven, si dormía bastante, entonces usted creció bastante alto, ¿no? Qué sé yo, casi 2 metros. Mentira, no sé si hay alguien de 2 metros. Ahí, usted crece bastante. Pero si usted duerme poquito, entonces la hormona de crecimiento, si usted dormía poquito, cuando usted estaba más adolescente, pues, entonces no había tanta secreción de hormona de crecimiento, entonces usted se quedó chiquito. Entonces, más que nada, eso es bien importante, la hormona de crecimiento, porque estimula el crecimiento durante el sueño. Ya después, aproximadamente de los 21 años de edad, aproximadamente después de esa edad, ya la hormona de crecimiento no lo va a hacer crecer. Ya usted se quedó como se quedó, el tamaño, ya sea grandote o chiquitico. ¿Sí? Ya usted se quedó de ese tamaño. Porque eso tiene que ver con otras hormonas que no lo voy a tocar aquí porque realmente eso es en relación con sistema endocrino que pronto lo van a ver. Entonces, también pues, por ejemplo, como todas las funciones metabólicas disminuye en la noche, entonces la temperatura corporal en la madrugada está bien disminuida. Pero durante el día, como nosotros estamos bien activos, entonces la temperatura del cuerpo tiende a aumentar bastante. La presión arterial también. Si todas las funciones metabólicas, incluyendo, están disminuidas, entonces la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante el sueño está disminuida y comienza a aumentar cuando usted se despierta. Por eso es que hay personas que cuando le piden de que no, tómese la frecuencia cardíaca o la presión arterial cuando se levanta, porque en ese momento, al despertar, justo al despertar, es el momento donde usted va a encontrar la presión arterial y la frecuencia cardíaca más baja. Porque ya después de levantarse, comenzar a caminar, ¿sí? A caminar, entonces ya la presión arterial y la frecuencia cardíaca tienden a aumentar. Y bueno,
ella disminuye durante el sueño, ya eso es lo que había explicado. Entonces tenemos el metabolismo, por ejemplo. El ritmo circadiano permite pues que se dé una regulación adecuada del apetito, el gasto energético y la sensibilidad a la insulina. Por ejemplo, durante el día nosotros tenemos mayor gasto energético, por lo tanto tenemos mayor apetito y por lo tanto hay mayor liberación de insulina. Pero usted cuando está dormido, el gasto energético es menor, el apetito, bueno, si usted no comió bien el día siguiente, lo más seguro hasta el hambre lo levanta. Pero si usted se alimentó bien, entonces el apetito disminuye y obviamente hay menor secreción de insulina durante el sueño. Entonces, eso es con relación al metabolismo. Entonces, la arquitectura del sueño, más que nada, se organiza en ciclos. Cada ciclo son aproximadamente entre 4 a 6 ciclos. Oye, se me pierde el cursor. Son entre 4 a 6 ciclos y cada ciclo dura 90 minutos. O sea que cada 90 minutos nosotros pasamos en varias etapas, perdón, en las cuales son etapas en las cuales nosotros nos mantenemos despiertos y también nos mantenemos, tenemos un sueño profundo. Entonces eso ocurre en un periodo de aproximadamente 90 minutos. ¿Y por qué se dice 90 minutos? Porque también puede durar hasta 110 minutos. Entonces, aquí lo que les dije dura de 4 a 6 ciclos. El sueño profundo es el sueño N3. De hecho, aquí más adelante tenemos, por ejemplo, una fase 4 del sueño, pero esta imagen es un poco viejita, ¿no? Pero igual es funcional, porque realmente la fase 4 ya en la actualidad la han combinado con la fase 3, o sea que representa prácticamente lo mismo. Nada más que acá en la fase 4 está como un sueño más profundo, pero en la actualidad ya esta fase, la fase 4, forma parte de perdón, pensé que estaba rayando. Forma parte de la fase 3. Pero estas están juntas, estas fases están juntas. Pero bueno, antes sí se decía que llegaba hasta la fase 4. Entonces, el sueño REM se hace más frecuente y prolongado durante la segunda mitad durante la segunda mitad. Bueno, tenemos dos tipos de sueños. El sueño no REM, donde no hay movimiento rápido de los ojos, y tenemos el sueño REM, donde hay movimiento rápido de los ojos. Entonces, la mayor parte del sueño está aquí, en el sueño no REM, que representa entre el 75 al 80% del sueño total. Y miren que se divide en tres etapas. Tenemos la etapa 1, la fase 1, o N1 también, que es la transición entre el sueño y la vigilia, sueño ligero, es decir, cuando usted está cerrando los ojos y está tratando de dormirse. Todavía está medio que despierto, pero ahí cualquier cosa lo levanta. Luego tenemos la fase 2, que todavía ya usted está dormido, aquí sí está dormido, pero también cualquier cosa, cualquier ruido, lo llamen, lo va a levantar. Y tenemos la etapa 3, que es el sueño profundo o de ondas lentas delta, las vamos a ver las ondas ahora, que es la etapa más reparadora. Es la importante, esta etapa, el sueño profundo, es la importante porque es donde repara o disminuye la cantidad de adenosina eh, y esto, hay reparación pues de tejidos, pues supongamos que en el día usted realizó actividad física, entonces esta etapa del sueño pues comienza lo que es la reparación de los tejidos y también pues de todo el funcionamiento cerebral pues que se da. Entonces miren que hay restauración física, conservación de la energía y fijación de la memoria declarativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted aprendió, entonces se almacena de manera adecuada. Por eso es importante el sueño. Entonces, y llegar al sueño profundo, porque por ejemplo, cuando ustedes estudian hasta las 3, 4 de la mañana, AM, perdón, o 5, algunos hasta las 5, usted duerme nada más, supongamos 1 o 2 horas, de a milagro tienen un ciclo de 90 minutos y si es que llega al sueño profundo. Entonces lo que usted aprendió en estas horas no se lo aprendió bien. Y cuando llega el examen, se le olvidó todo. ¿Sí? Se le olvidó todo. Entonces, y a veces tiende a confundir los conceptos. Por eso es que realmente a algunos puede que les funcione, pero a la gran mayoría estudiar hasta esta hora de la tarde nunca es recomendado porque la verdad la información no se almacena de manera adecuada y por lo tanto, pues cuando llega el examen, obviamente no sale, bueno, se enredan todos los términos, los conceptos y
también se les olvidan algunas cosas. Hay personas que se bloquean porque simplemente la información, por más que se esforzó estudiando hasta las 1500, pues simplemente no pudo guardar bien la información. Entonces, tenemos el sueño REM, que es el sueño de movimiento rápido de los ojos, que es lo que queda del, de aquí el resto voy a ir a la imagen. Aquí, este es el sueño REM. Estas columnas azules o celestes es el sueño REM. Y el sueño no REM corresponde a todas las rosadas estas que están aquí. ¿Sí? Entonces, después del sueño de la fase 3, pasa a la fase 2 nuevamente y entonces entramos al sueño REM, que es un sueño donde donde hay mayor actividad, em, hay movimiento rápido de los ojos y hay mayor actividad cerebral. Es como si usted estuviera despierto, pero en realidad está dormido y el cerebro está trabajando bastante. Y de hecho, en este momento hay atonía, o sea, usted no se mueve para nada. El cuerpo está totalmente estático, no hay movimientos corporales. Y entonces aquí es donde se presentan los sueños vívidos, claro, porque como hay una alta actividad cerebral, similar a cuando estamos despiertos, entonces nosotros comenzamos a soñar. Y son esos sueños que ustedes sienten que son sueños reales. Entonces, ¿cuándo se dan esos sueños? Aquí, en el sueño REM, en el sueño REM. Entonces, esto es importante también porque miren que toda la información, lo que usted aprendió en el día, la consolidación de la memoria y emocional, procedural, de la memoria, perdón, emocional y procedural, todo lo que sintió, bueno, ayuda pues más que nada a procesar la información o las emociones pues que usted tuvo durante el día. Por ejemplo, casi lo enredo con lo que está acá en el sueño no REM. Disculpen ahí. Cuando hablamos de consolidación de memoria emocional y procedural, se refiere más que nada, por ejemplo, que lamentablemente el día fue muy pesado para usted. Entonces tuvo muchas malas noticias. Usted llega a la casa y entra a llorar a llorar por la rabia o la impotencia o lo que le haya ocurrido, pues, o tristemente, pues le pasó algo malo en el día, pues, voy a dejarlo así. Entonces, pero cuando usted duerme durante la noche y entra en el sueño REM, entonces todas esas emociones comienzan a disminuir. O sea, todo el proceso emocional que usted tuvo fuerte el día anterior comienzan a disminuir. ¿Con qué objetivo? De que cuando usted al día siguiente se levanta, es verdad que puede pensar que el día anterior fue muy malo para usted, pero ya no le dan esas ganas de llorar o de sentirse tan mal como se sentía el día anterior, porque el sueño REM, entonces lo que hizo fue disminuir todas esas emociones para que al día siguiente usted se sintiera de mejor ánimo, o sea, se sintiera mucho mejor. Ya es como una etapa, bueno, lo que ocurrió ayer, hoy es un nuevo día a seguir echando para adelante. Entonces, miren, eso es lo que digo, la regulación del estado de ánimo, de hecho está aquí abajo, que mejora el ánimo de la persona. Y también este sueño, el sueño REM en los lactantes permite el desarrollo cerebral, por eso es que los bebés duermen bastante. Ellos duermen bastante, pues principalmente porque eso permite pues que el bebé tenga un adecuado desarrollo del sistema nervioso central, porque recordemos que a pesar de que nacen, no es que tengan un sistema nervioso desarrollado como el de nosotros, no. Durante la infancia eso se sigue desarrollando. Entonces tenemos aquí también las ondas cerebrales según el estado mental y la fase del sueño. Pero bueno, según el estado mental, por ejemplo, nosotros tenemos las ondas gamma y no, perdón, las beta y la alfa, que miren, voy a hacer énfasis primero en esas dos porque estas son ondas que se activan o están presentes más que nada cuando nosotros estamos aún despiertos. Por ejemplo, las beta, cuando la mente está activa y alerta, es decir, una onda rápida, irregular, porque las ondas tienen diferente tamaño, pero asociada con estar despiertos. Atención a la resolución de problemas, es decir, que nosotros en ese momento tenemos la capacidad, no, es cuando estamos resolviendo un problema, se generan este tipo de ondas. Y se ve en la vigilia cuando nosotros estamos despiertos. Y tenemos las alfa, miren que es más que nada cuando nosotros estamos en un estado de relajación, cuando los ojos están cerrados. Estamos despiertos, pero estamos relajados. Por ejemplo, es una onda más irregular, ¿sí? Y suave, no es tan rápida como esta, que aparecen varias ondas seguidas, sino que aparecen como un poquito más espaciadas, pero miren que ella más que nada están presentes cuando la persona está despierta pero relajada. Es decir, usted de repente está en el sillón relajado, escuchando música, eso. Puede ser eso, está, qué sé yo, tal vez, bueno, principalmente eso, está bien relajado,
escuchando música y está tranquilo. Es cuando hay reposo mental. Pero miren que nosotros tenemos las ondas gamma, ahora sí voy a salir, las ondas gamma, que es cuando es una fase, son ondas altas que se pueden encontrar en el sueño REM, un montón de, de ondas que de alta frecuencia y de baja amplitud, o sea, porque son más pequeñas que estas, por ejemplo, las delta y las teta, entonces tienen baja amplitud. Y aparece cuando nosotros estamos en estados de enfoque extremo, procesamiento cognitivo o en el sueño REM. Es decir, que no solamente aparece en el sueño, también aparece cuando estamos enfocados en realizar en alguna actividad en particular o cuando estamos procesando alguna información en particular o tratando de entenderla. Y bueno, pero también aparece en el sueño REM, porque recuerden que el sueño REM también tiene una alta actividad cerebral como si estuviéramos despiertos. Entonces, esas son las ondas que aparecen ahí. Y tenemos por último las ondas teta, que ellas aparecen pues en el sueño, en el sueño ligero, en la fase 1 y 2 del sueño no REM, que son ondas más lentas y de mayor amplitud. Miren que la amplitud de ellas son un poquito más grandes. Bueno, aquí pequeños, pero tienen mayor amplitud y están asociados a estados de somnolencia, es decir, cuando usted también puede ser que usted está despierto pero tiene sueño, que a veces puede ocurrir por pastillas o porque no ha dormido bien, o cuando está también en meditación profunda, que usted está, por decirlo así, está despierto pero está meditando, o en el sueño ligero en las ondas, en la fase N1 y N2 que corresponde al sueño ligero. Y por último tenemos las ondas delta que aparecen en el sueño profundo. Miren que son ondas de frecuencia baja, porque aquí tenemos una onda, aquí tenemos dos, tres, a diferencia de las gamas, que son un montón, y tienen mucho más amplitud cuando aparecen también. Algunas tienen mucha más amplitud y representa el sueño más profundo y reparador, que es el sueño de ondas lentas, ¿sí? Entonces, este sueño es reparador y es importante para el proceso de la información que usted, por ejemplo, como estudiante de medicina, usted estudia. Por eso es que lo recomendable es que usted estudie con antelación eh, como recomendación. La verdad no sé cómo es el estudio de cada uno de ustedes, cada uno sabrá cómo estudia. Y entonces, pero tratar de organizarse lo más que se pueda, no dejar el material acumulado, que eso, bueno, tiende a pasar, lo entiendo porque fui estudiante también. Pero esto, lo que sí no hacía era estudiar más de las 12 de la noche. Ya lo que me aprendía bien. Y bueno, si no me aprendía algo, a lo que viniera en el parcial, porque ni modo, ¿no? No, ¿qué iba a hacer? No me iba a quedar hasta las 1500 estudiando porque no me lo iba a aprender. Entonces, bueno, esta es la arquitectura del sueño. Tenemos primero, estamos despiertos, después caemos en la fase 1 y fase 2, que corresponde al sueño no REM, y después entramos a la fase 3, que va en conjunto con la fase 4, pero en la actualidad solamente se habla de la fase 3, que es lo mismo, que es el sueño profundo, y luego de los 90 minutos aproximadamente aparece el sueño no REM. Digo, perdón, el sueño REM, perdón, este es el sueño REM. Entonces aquí ya va un ciclo, después entramos nuevamente a la fase 2, fase 3, viene otro ciclo más de sueño REM, entonces entramos nuevamente después de los 90 minutos, fase 2, fase 1, y miren que si ustedes notan aquí, ya entrar ya para la más temprano en la mañana, más temprano a horas más cercanas cuando nosotros nos despertamos, entonces ya la fase 3 comienza a desaparecer, claro, porque ya es un horario en el cual nosotros, entre comillas, bueno, realmente a las 4 no, pero bueno, hay gente que se levanta a las 4 para viajar, ¿no? Bueno, lamentablemente aquí así es en Panamá. Hasta las 3 de la mañana, no duermen ni bien. Pero esto, por ejemplo, aquí a partir de las 5 de la mañana, miren que ya no aparece el sueño profundo porque ya es un horario aproximadamente en el cual usted más o menos se va a ir levantando para realizar sus actividades diarias. Pero en las primeras horas del sueño, y si usted se duerme más temprano, qué sé yo, a las 10 de la noche, por poner un ejemplo, o 10 o 11 de la noche, entonces usted tiene una fase profunda todavía. Entonces, que ese es el sueño reparador. Y bueno, chicos, con eso hemos terminado el capítulo de la función del hipotálamo. Bueno, neuroendocrino, pues, la función neuroendocrina hipotalámica.